ustedes. Quiero en esta oportunidad presentar al grupo de panelistas que en el día de hoy nos están acompañando y que lógicamente su presencia obedece a su inmenso deseo de poder transmitirle a cada uno de nuestros televidentes una palabra de bendición, una palabra de enseñanza que lógicamente esté fundada y apoyada en la roca, en la palabra de Dios. Así que quiero que en este momento podamos presentar y conocer a nuestros panelistas del día de hoy. Está con nosotros el pastor Jonathan Jinete. Él es el director del Ministerio Evangelístico Cristo es la Verdad. Un hombre que Dios le permitió conocer a Jesucristo de una forma personal. Un hombre que lógicamente hoy se ha convertido en un proclamador, en un anunciador de la verdad de Jesucristo. Queremos en esta oportunidad darte la bienvenida. Sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas en medio de su vida y yo sé que en esta oportunidad cada uno de sus comentarios, su opinión y también el conocimiento que ha recibido nos va a significar bendición abundante. Así que bienvenido al panel de respuestas. Gracias, Pastor Helio, y espero que en esta hora pueda llevar una palabra de bendición para cada uno de los televidentes que están viendo este programa en Canal TV. Espero también, Pastor Helio, que podamos compartir lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema tan interesante. Gracias una vez más por su presencia. También está con nosotros hoy el pastor Fernando García Sotomayor, maestro de la palabra, un hombre que ha decidido aprender para poder transmitir un conocimiento que indique prosperidad y bendición para cada uno de nosotros. Él es el decano del Seminario Mayor Internacional y queremos una vez más darle la bienvenida a este panel de respuestas. Me siento muy contento, muy honrado de estar acá y de compartir con el pueblo de Dios las verdades que el Señor nos ha enseñado a través de su santa palabra. También está con nosotros el pastor Fabio Tejada Llinás, médico de profesión, coanfitrión de este programa, y por supuesto la oportunidad que hoy tenemos de tenerle con nosotros obedece a su hermoso deseo de poder transmitir también la bendición de la palabra de Dios. Una vez más, pastor Fabio, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias a ti, Pastor Helio, y qué bueno estar nuevamente a través de este programa trayéndote la palabra de Dios, que es la única que te puede dar libertad. Así que estate atento, que el programa de hoy será una gran bendición para tu vida. Queremos de esta manera a cada uno de ustedes darle la bienvenida a este tiempo, a este programa. Queremos que ustedes en su casa y a través del teléfono o del correo electrónico nos puedan comunicar no solamente sus preguntas, cada una de las preguntas que usted pueda tener con respecto a los diversos temas de las Escrituras, sino también que sus preguntas y sus comentarios, sugerencias, opiniones nos lleven a cada día mejorar en esta transmisión y en este deseo de poder transmitir la palabra permanente de Dios. Así que quiero que de esta forma ustedes apunten, tomen nota de los teléfonos y de nuestro correo electrónico para que de esta manera podamos tener esta maravillosa oportunidad. Quiero en este momento también que podamos transmitir en este tema, en esta serie de programas, hemos denominado Doctrinas y Herejías. Hemos estado tratando temas que a la luz de la palabra se constituyen en los temas cardinales, en los temas fundamentales. En el día de hoy estaremos tratando un programa y un tema muy importante, un programa que tiene como objetivo que cada uno de nosotros pueda conocer y de esta manera manejar las doctrinas básicas con respecto a Jesucristo, la persona, la segunda persona de la Trinidad. Quiero que vayamos entonces a esa primera pregunta del día de hoy y así vamos a podernos introducir en el tema que nos va a significar bendición para todos. Veamos. ¿Es Jesucristo eterno o fue creado? Cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo y cuando nosotros compartimos lo que la palabra de Dios enseña con respecto a este precioso personaje de la Escritura, nosotros tenemos que llegar a varias opiniones. En primer lugar, la pregunta del día de hoy, la primera pregunta de este día ¿es Jesucristo eterno o fue creado? Con respecto a esto, mucha gente ha llegado a la conclusión, por la palabra misma, de que Jesucristo fue y es eterno en cuanto a su existencia, pero otros, por otro lado, piensan que Jesucristo fue creado. Yo creo que podamos en esta oportunidad, a través del conocimiento que se ha obtenido en las Sagradas Escrituras y también, lógicamente, a través de la palabra misma y en cada uno de los textos que nos ayudarían para esto, poder explicar y dar una respuesta de gran bendición para este tema. Entonces, ¿qué podemos decir ante esa pregunta? Bueno, ante esta pregunta tenemos que tener claro el nombre de Jesucristo para poder entender si es Cristo eterno o no es eterno.
porque sabemos que el nombre Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, el nombre que le dio el Padre cuando la visitación del ángel Gabriel, dijo, y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Dios salvando o Dios salva. Pero, y aparece el otro nombre que es Cristo, que es el ungido, el Mesías. Al mirar la persona de Cristo, podemos ver que Cristo era preexistente, o sea que Cristo es eterno. La palabra preexistente quiere decir la manifestación de alguien o de algo visiblemente. Hablando de Cristo es la manifestación, o sea, la existencia antes de esa manifestación visible aquí en la tierra. Y la palabra de Dios es muy clara. Hay textos bíblicos que muestran la preexistencia de Cristo, o sea que Cristo es eterno, que antes que se manifestara en la persona de Jesús, ya Cristo existía por ser la segunda persona de la deidad y compartía la gloria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Algunos textos bíblicos, por ejemplo, el Evangelio de Juan es muy rico en textos bíblicos en cuanto a la eternidad de Cristo o la preexistencia de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos el primer texto bíblico que habla de la preexistencia. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí vemos que Jesús o el Cristo estaba en la eternidad. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, hablando de la preexistencia de Cristo. También dice el versículo 3 de Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Y también lo encontramos en la oración sacerdotal. Es algo bien tremendo cuando nosotros leemos en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Cristo es preexistente, o Cristo es eterno antes de manifestarse en la persona de Jesús, como dice Juan 1, que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito. Antes de que se manifestara el verbo, ya Él existía, o sea, por ser la segunda persona de la deidad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, y en programas anteriores estuvimos compartiendo lo que fue la divinidad, y ahora vamos específicamente a hablar de Jesucristo, ¿no? Cuando se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, hay algunos que piensan que por ser hijo no podía ser de la misma forma eterno con el Padre, y algunos de pronto y muchas enseñanzas han proliferado. Y acuérdense ustedes, ¿por qué hacer tanto énfasis en este momento con respecto a la doctrina de Jesucristo? Es que precisamente cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, Él le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y Él quería saber la respuesta de lo que se estaba enseñando. Y algunos le decían, unos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Jeremías. Y en ese momento Pedro dijo algo fenomenal, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está hablando de la divinidad de Jesucristo. Entonces cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Entonces cuando nosotros hablamos del Padre, es posible que el concepto que la gente tenga de Dios el Padre sea muy normal, pero cuando la gente comienza a hablar de Jesucristo, la respuesta que den a esa pregunta, ¿quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? O es decir, ¿vosotros quién decís quién es Cristo? Entonces allí podemos nosotros manejar y entender qué es lo que esa doctrina enseña. Yo sé que cada uno de nosotros ha creído por la palabra misma que Jesucristo es eterno, es decir, no tuvo un principio, ni tendrá un final. Estamos hablando de la eternidad como alguien que, cuando decimos que alguien es eterno es porque no tuvo un principio. Pero cuando la Biblia hace mención a que Él fue hijo y que nació de una virgen, algunos piensan que por tener que sujetarse a esa condición, ya dejó de ser eterno, o que no fue eterno porque fue creado para tal fin. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir al respecto? Bueno, la eternidad de Jesucristo es uno de los aspectos más importantes de la doctrina cristológica. El autor de la carta de Juan registra un incidente en el capítulo 8,
que el Señor Jesús tuvo con los fariseos, con los judíos. Desde el versículo 52 en adelante del capítulo 8 de Juan, hay una controversia entre la naturaleza de Cristo, su origen, con los judíos. Estos personajes lo comparaban a él con Abraham, pero Jesús, de una manera concluyente, en el versículo 58, les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración es contundente con respecto a la eternidad y a la preexistencia de Jesús de Nazaret, de el Cristo de la gloria. Tal fue la reacción de estos judíos, que dice el versículo 59 que tomaron piedras para arrojárselas, porque ellos entendieron perfectamente la declaración de Jesús. Jesús les estaba diciendo que antes que Abraham fuese, antes de la existencia de Abraham, él ya existía, él es preexistente, y ellos lo entendieron bien y por eso intentaron arrojarle piedras, y dice la Escritura que él salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Indudablemente que lo que los judíos no querían aceptar era el hecho de que Jesús es Dios. La expresión yo soy que Jesús menciona aquí es la misma que Dios usa en el pasaje de Éxodo, donde, en el capítulo 3, donde Él se manifiesta a Moisés en una zarza, y Moisés le pregunta el nombre, y la divinidad le responde, y le dice: mi nombre es Yo Soy. Una traducción que tenemos en nuestra Biblia dice eso, Yo Soy. Otras dicen: Yo soy el que seré, hablando de la eternidad de Dios. Jesucristo se identifica entonces con este atributo de la divinidad. Él dice que Él es eterno. Juan, por eso lo dice en el capítulo 1, que el pastor Fabio lee, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sustancialmente Jesucristo se hace igual al Padre aquí, se hace igual a la divinidad. Y en el versículo número 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El pastor Elio acaba de decir que hay una confusión cuando se trata de hablar de Jesucristo como hijo. El asunto radica en el hecho de que Jesucristo no tuvo que nacer para ser hijo. Y esta es una de las cosas más importantes que uno debe aceptar. Él no tuvo que nacer como un ser humano, como hombre, para ser hijo. Él era ya Dios el Hijo, antes de nacer. Algunas personas han dicho de que Él llegó a ser el Hijo de Dios porque nace de la Virgen. Pero si Jesucristo no hubiera nacido de la Virgen María, de todas maneras Él seguiría siendo Dios el Hijo. Y en el Salmo 2, el salmista bien claro revela que el Hijo merecía también adoración. El Salmo 2, desde el versículo número 11, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12 dice: honrad al Hijo. ¿Cuál Hijo? Este es un salmo mesiánico, este es un salmo profético, soteriológico. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Jesucristo era hijo antes de nacer, y nuestros traductores se cuidaron de colocar esta expresión hijo con letra mayúscula para identificarlo de cualquier hijo de hombre, de cualquier otro ser humano. Hijo con mayúscula está indicando que Jesucristo es hijo antes de nacer. Se toma así efectivamente la figura histórica de un hijo de un rey, pero indudablemente que era sencillamente una simbología, una tipología de lo que Jesucristo como Hijo de Dios vendría posteriormente a revelar. Él entonces no tuvo que nacer para ser Dios el Hijo. Ya existía desde la eternidad, como se lo dijo a los judíos en aquella ocasión y como lo dice también aquí el salmista. Ahora, agregando algo que está diciendo el pastor Fernando, la palabra de Dios es tan clara que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1,
versículos 16 y 17 dice estas cosas tan poderosas, porque en Él, hablando del Hijo de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea que Él estuvo en la creación, Él es creador, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Cristo es antes de la creación y todas las cosas por Él subsisten. O sea, hablando de que Cristo es eterno, de que antes de que la creación viniera ya Cristo existía, porque por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Entonces tenemos que entender, ahora el profeta Isaías dice algo bien tremendo, que no sé qué haríamos con ese pasaje que dice el profeta Isaías hablando de Cristo en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de que Cristo está en la eternidad antes de que se manifestara en la persona de Jesús. Ahora, teniendo la presencia de Jonathan en este lugar, y siendo él una persona que en otro tiempo albergó una doctrina en su corazón, que fue la doctrina ruselista, durante mucho tiempo él estuvo en esa opinión y en ese lugar donde desde luego él consideraba que Jesucristo no era eterno, por cuanto hay un texto en la palabra que dice que Él es el primogénito de toda creación. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, algunos han interpretado esto como para decir que lo primero que Dios creó fue a Jesucristo, siendo que tú tuviste la oportunidad de conocer y de comprender, y eso también a manera de testimonio, cómo fue que pudiste de una forma maravillosa comprender que Jesucristo no es alguien creado, sino que es eterno, y de esta manera podamos también conocer cuál es la opinión que te merece esta pregunta. Sí, durante mucho tiempo, un tiempo bastante largo, tuve la creencia firme de que Jesús era un ser creado. Tenía la creencia firme de que Jehová había creado a Jesucristo y que por eso se le llamaba el Hijo. Y uno de los textos bases era el de Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice la traducción del Nuevo Mundo. Tomábamos como base la palabra primogénito, para decir de que el primogénito era el primero en ser creado. Lógicamente, uno solamente veía por lo que le enseñaban las personas que llevaban la delantera en esa organización. Cuando me puse a hacer una investigación muy detallada de este versículo, me encontré con que la expresión primogénito en griego, que es prototokos, no quiere decir el primero en ser creado, porque si fuera el primero en ser creado o el primero en nacer, hubiera aparecido la palabra griega prototistos, pero aparece prototokos en el Nuevo Testamento griego. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que tiene todo el derecho. Por eso en el versículo siguiente dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque Él era el que tenía todo el derecho sobre la creación. Y para nosotros entender muy bien la palabra primogénito, tendríamos que irnos a ver qué significaba esto en el contexto en el que se escribió, porque nuestra Biblia se escribió hace más de 2000 años, el último libro se escribió hace 2000 años, y en un idioma totalmente diferente al nuestro, en una cultura totalmente diferente. La palabra primogénito en el medio quería decir también eso, aquella persona que tenía el derecho, no el primero en nacer. Para recordar a nuestros televidentes, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael nació primero que Isaac, pero el primogénito de Abraham fue Isaac, a pesar de no ser el primero en nacerle a él. Isaac a su vez tuvo dos hijos, uno se llamaba Esaú y el otro Jacob. El primero en nacer fue Esaú, pero el primogénito se llamó Jacob, que era el segundo hijo. Es más, el derecho de primogenitura se podía negociar.
Jacob negocia con Esaú el derecho de primogenitura. Yo no podía negociar con un hermano mayor mío, oye, vamos a negociar el derecho a que tú digas de ahora en adelante que yo nací primero. No, yo no podía nunca negociar eso. Pero sí podía negociar el derecho a tener todo. Porque el primogénito en la herencia tenía la mitad de todo lo que tuviera el padre. Y el resto se repartía entre los demás hijos. Y si miramos, Jacob tuvo muchos hijos. Sin embargo, su primogénito no fue ni siquiera hijo de Jacob, fue nieto de Jacob. Y no fue ni siquiera el primer hijo de José, sino el segundo hijo de José. Llegó a ser el primogénito de Jacob. Por lo tanto, la expresión primogénito que aparece aquí en Colosenses no quiere decir en ningún momento primero en nacer, sino aquella persona que tenía todo el derecho. Otro de los textos que utilizaba como base es el que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Proverbios 8, 22 dice, en la traducción del Nuevo Mundo dice, Jehová mismo me produjo como el principio de su camino. En nuestra traducción dice, Jehová me poseía en el principio. De produjo a poseía es una diferencia grande. Es más, la Biblia de Jerusalén dice, Jehová me creó. Entonces tomábamos este texto como base para decir de que Jesucristo era un ser creado. Pero también cuando uno le hace una investigación a fondo a este texto y se va a las lenguas bíblicas, yo me di cuenta de que existían varios verbos en hebreo para decir crear, como es el verbo bará, que aparece en Génesis, donde dice que creó Dios los cielos y la tierra, utiliza el verbo bará. Existe el otro verbo que es el verbo asá, el verbo yazar. Pero el verbo que aparece aquí en Proverbio es el verbo caná. Aquí aparece exactamente en hebreo aparece canadní. Y la palabra canadní no quiere decir crear ni producir. La palabra canadní quiere decir adquirir, comprar. Y es precisamente la misma palabra que nosotros encontramos aquí en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 5, donde dice, el sabio escucha y absorbe más instrucción y el entendido es el que adquiere. Ahí aparece el mismo verbo canadní. Por lo tanto, la palabra aquí produjo no es una buena traducción, al igual que la Biblia de Jerusalén tampoco es una buena traducción en ese versículo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces aparece esa traducción así? El error viene desde la Septuaginta. La Septuaginta, cuando el rey Ptolomeo quería tener las escrituras hebreas en el idioma griego, en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, él manda a traer unos sabios de Jerusalén para que tradujeran la Biblia, el Antiguo Testamento al griego. Y ellos hacen esa traducción y cuando se encuentran con este versículo, en vez de colocar la palabra katisis, katomai, que quiere decir adquirir, comprar, colocaron la palabra katisis, que quiere decir crear. ¿Pero por qué lo hicieron? Era porque los griegos tenían la concepción de que la sabiduría era creada por los dioses. Entonces ellos siguieron esa misma línea como para no pelear con el emperador. Pero no era porque era la mejor traducción. Es más, el mismo versículo 22, el 23 dice, aclara el punto, dice, desde tiempo indefinido fui instalada, desde el comienzo, desde tiempo anterior a la tierra. Imagínense que aquí él está diciendo que desde tiempo indefinido fue instalada. ¿Qué era eso de tiempo indefinido? Tiempo indefinido entiendo yo por eternidad. O sea que desde la eternidad esa sabiduría Dios la adquirió, estaba con él siempre, que era precisamente el Hijo. Estaba con él siempre, no que Dios la creó o la produjo, sino que la adquirió, o sea, porque estaba con él siempre, en todo momento esa sabiduría estuvo con él. Sí, Jonathan, hay que también enfatizar el hecho de que en Proverbios se personifica la sabiduría, pero Jesucristo es más que un atributo, Él es una persona, así como nosotros decimos que una persona tiene intelecto, tiene emociones y voluntad, Él es más que la sabiduría de Dios. Cuando en esa línea que Jonathan está explicando, cuando Juan usa el término logos para referirse a Cristo, él le da una nueva
interpretación, dimensiona el término logos, porque el concepto logos para un griego es algo así como un razonamiento, era algo así como una línea de pensamiento, era parte del raciocinio, pero Jesucristo es más que el pensamiento, Jesucristo es más que la razón, Jesucristo es más que un atributo, Jesucristo es una persona. De modo que, desde ese punto de vista, pues el autor o los traductores de la Septuaginta se equivocaron, y no tenemos tampoco que perder de vista el hecho de que la Biblia usa mucho símbolo. El vehículo que se usa es el idioma, y nuestro idioma, así como el griego, como el hebreo, están llenos de giros lingüísticos, de figuras de dicción, y pues es propio que nosotros entendamos que en muchas ocasiones, cuando se habla incluso de Dios y se le asocia con uno de sus atributos, a veces esos atributos se personifican. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es amor, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento, algunos han dicho que es una decisión, es un atributo de la personalidad o una expresión de la personalidad. Solo un ser que pueda tener intelecto, emociones y voluntad puede amar. De modo que no es que Dios sea como el amor, Dios es más que el amor. Él es la suma y esencia de todo lo que es amor. El término prototokos también debe entenderse como un título dignatario. Es decir, cuando se dice que Jesucristo es el primogénito, se está diciendo que Él es el anciano de la creación, el primero sobre todas las cosas, pero desde un punto de vista dignatario. Es un título dignatario, así como el de primogénito, en el caso de la cultura oriental, tenía derecho al 50% de la herencia de su padre, tenía ese título dignatario entre todos sus hermanos, pero no significa, efectivamente, como el hermano Jonathan lo ha explicado, que él fue el primer ser en ser creado, y que a partir de allí pues todas las cosas comenzaron a existir por medio de él. Él es más que una fuerza, Él es más que un razonamiento. Jesucristo es el anciano de la creación. Anciano de la creación significa sencillamente que Él es creador, que Él tiene no solamente el derecho sobre la creación, sino que toda la creación es sustentada por Él, por su poder, por su voluntad. Es sustentada por Él porque Él participa precisamente en el acto de Dios de crear todas las cosas. Una vez más está con nosotros el grupo de panelistas, está con nosotros el hermano Jonathan Jinete, un hombre que ha decidido servir a Dios a través de su ministerio. Él es el director del ministerio evangelístico Cristo es la Verdad, y él está con nosotros hoy para que a través de sus comentarios y opiniones podamos ser bendecidos. También está con nosotros el pastor Fernando García. Él es ministro del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Además, él es el decano del Seminario Mayor Internacional y está con nosotros otra vez para bendecir nuestras vidas. Y también está con nosotros el pastor Fabio Tejada, ministro del Evangelio de Jesucristo, pastor presidente de Centro Bíblico Fundación, un oasis de amor y esperanza en el corazón del Magdalena. Nos está visitando y nos está compartiendo en esta oportunidad para que desde luego podamos ser bendecidos. Y yo sé que cada uno de ustedes está muy expectante, la expectativa de poder continuar con estos estudios de bendición en cuanto a las doctrinas de la Biblia, y además en cuanto a las diversas desviaciones que esas mismas doctrinas han tenido, podamos entonces continuar con este tema. A partir del programa pasado y durante varios programas estaremos tratando el tema de Jesucristo, estaremos estudiando a Jesucristo como una persona de la divinidad, y estaremos desde luego también compartiendo cuáles han sido las diversas herejías que con respecto a este mismo tema se han venido levantando a lo largo de toda la historia. Quiero que podamos continuar, y además queremos invitarle, usted en este momento está viendo nuestra dirección electrónica panelderespuestas@canantvla.com. Usted nos puede transmitir allí sus comentarios, opiniones. Queremos tener un tiempo para interactuar nosotros y cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, quiero que vayamos a la primera pregunta del día de hoy. Vamos a compartir de la divinidad de Jesucristo, y además vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a Jesús. Veamos.
¿Es Jesucristo el mismo Padre? Cuando nosotros miramos en la Biblia, y bueno, de acuerdo a las últimas enseñanzas que hemos visto en estos tiempos, algunos han dicho que Jesucristo es el mismo Padre, tanto que eso se conoce con el nombre del unitarismo. Pero esto se debe básicamente a que no hay una distinción entre la divinidad y la diferenciación de personalidad que existe entre el Padre y el Hijo. Pero yo quiero que antes de continuar y de responder a esta pregunta, podamos dar en primera instancia la respuesta del tema que la semana pasada estuvimos compartiendo, que fue el tema acerca de la divinidad de Jesucristo. Yo sé que cada uno de ustedes hoy tendría una vez más la oportunidad de instruirnos a lo largo de la palabra, cada uno de esos textos que podrían lógicamente mostrarnos que Jesucristo es Dios, para que podamos en este momento igualar a Jesucristo, a la divinidad, y luego para que podamos mostrar la diferencia que existe entre el Padre y el Hijo. Así que continuemos con esto, con esta perspectiva. Quería mencionar el texto de Juan 1:1, que en el programa anterior estuvimos mencionando, que nuestra traducción dice lo siguiente, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunas denominaciones colocan era un Dios. Otras denominaciones toman el era Dios para decir de que el mismo que era el Padre era la misma persona que era la palabra, o que era Jesús, el verbo. Si nosotros nos remitimos a lo que dice el Nuevo Testamento griego y comenzamos a entender cada una de sus palabras, nos vamos a dar cuenta si realmente Jesucristo era la misma persona del Padre o si sencillamente era un Dios cualquiera. Primero, me llama la atención mucho que Juan inicia su evangelio diciendo en arge, en el principio. Y es importantísimo esto para el griego. Cuando el griego oía el arge, estaba oyendo lo que era lo primero que había antes de todo, era el arge, el principio, el origen de todas las cosas. Había un filósofo presocrático llamado Anaximandro. Anaximandro una vez le preguntaron: ¿de dónde vienen todas las cosas? Anaximandro dijo: bueno, todas las cosas vienen de la unión del fuego y del agua. ¿Pero de dónde viene todo eso? Bueno, lo primero que hubo fue el arge. Y le preguntaron entonces: ¿de dónde viene el arge? Y él lo primero que dijo fue: el arge viene del to apeirón, que quiere decir lo indefinido. No sabía explicarle de dónde viene el arge. Cuando el griego abría este evangelio y decía en arge, ya él decía, o sea, en el principio, ya él se ubicaba en medio de su filosofía, se ubicaba de donde habían salido todas las cosas. Y decía en hologos, el verbo en, que quiere decir era tiempo pasado, pero que a pesar de ser pasado, todavía podíamos decir que eso existía. Entonces dice, en el principio era la palabra, el logos. Inmediatamente el griego se ubicaba y decía, o sea, que la palabra, el logos, era antes del arge, antes de todas las cosas. Y comienza a decir inmediatamente, y la palabra estaba con Dios. La expresión estaba con es la preposición griega pros. Y esta preposición griega es donde nos va a aclarar si era la misma persona del Padre o era una persona diferente al Padre. La preposición griega pros me da la siguiente idea: alguien que está al lado de otro. En este caso yo estoy pros del pastor Fabio, estoy al lado de él, junto a él. Si hubiera querido decir de que la palabra era lo mismo que el Padre, hubiera utilizado la preposición en, que quiere decir dentro. O sea, la palabra estaba dentro del Padre, pero no dice la palabra estaba junto al Padre. Y es algo interesante, pastores y televidentes, y es que allí en la expresión pros, gramaticalmente, Juan no debió escribir pros, sino que por el ser caso acusativo cabría la preposición en o eis. Pero no, Juan escribe la preposición pros. ¿Por qué? Porque quería hacer la salvedad de que el Padre y el Hijo
no eran la misma persona, que el Padre y la palabra no eran la misma persona. Y luego aclara en el siguiente parte donde dice, y Dios era la palabra. Aquí utiliza, el evangelista utiliza una figura de dicción que se llama hiperbatón. Para dar una idea de lo que es hiperbatón, era la forma como un escritor llamaba la atención sobre alguna parte en particular de lo que estaba escribiendo. Por decir algo, si usted va por la calle y ve un letrero que dice, se vende esta casa roja, usted de pronto eso le pasa desapercibido. Pero si usted va por la calle y ve, se vende esta roja casa, de seguro que usted lo ve, inmediatamente le llama la atención el letrero y hasta se lo puede llegar a comentar, Pastor Fernando, imagínese que vi un letrero que decía, se vende esta roja casa. Eso es un hiperbatón. De pronto, escribir las palabras de una forma diferente a como gramaticalmente deberían ir escritas, pero solo para llamar la atención. Juan quería llamar aquí la atención de que a pesar de que la palabra no era la misma persona que el Padre, quería decir en el siguiente parte que la palabra también era Dios. No era un Dios, como dicen algunas traducciones. ¿Por qué? Porque la expresión seos no necesita necesariamente el artículo definido para decir si es Dios o era un Dios. En este caso, yo encuentro en la Biblia muchos versículos donde la expresión seos, que es Dios, no tiene el artículo definido, como arguyen algunas denominaciones diciendo que como no tiene el artículo definido aquí en Juan 1.1, inmediatamente llega a traducirse un Dios. Pero yo encuentro en el Evangelio de Mateo, cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hay esa expresión, de Dios, no tiene artículo. Si yo tradujera la misma forma como lo hacen en algunas traducciones, en una traducción en especial, donde si no aparece el artículo colocan un Dios, entonces yo tendría que decir también en ese versículo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de un Dios. Pero ellos también reconocen en ese versículo que la traducción correcta es Dios. Por lo tanto, unos tratan de quitarle divinidad a Cristo, y otros, que también desconocen la lengua bíblica, se apoyan en este versículo para decir que el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero eso queda totalmente desvirtuado al decir que él era junto al Padre. Es más, si yo me voy al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en la carta de Segunda de Pedro, epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Reconoce a Dios, a Jesucristo como Dios y Salvador. Pero sigue diciendo, una fe igualmente preciosa que la muestra. Y dice el 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Inmediatamente hace una distinción en el versículo 2 entre lo que era el Padre y lo que él era Jesús. A pesar de que en el versículo 1 él decía que Jesucristo era Dios y Salvador. Por lo tanto, nosotros no debemos dejarnos confundir. Es cierto que existen muchos relatos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, todo aquel que honra al Hijo, honra al Padre. En el libro de Isaías dice, en el capítulo 48, dice de que el Padre no le da la honra a ninguno, solo a Él. Pero acá en el Nuevo Testamento me dice que el Hijo también recibe la honra. Entonces muchos dirían, entonces es la misma persona. No, porque el mismo Jesucristo dijo, nadie honra al Hijo, o sea, nadie honra al Padre, sino honra al Hijo. Estaba él inmediatamente haciendo la distinción entre las dos personas, entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, a pesar de que encontramos muchos textos que son aplicados en una parte al Padre y en otra parte al Hijo, nunca podríamos afirmar de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ahora, cuando nosotros miramos a lo largo de la palabra, Jesucristo se hace igual al Padre en muchos pasajes. Y estos pasajes también dan lugar a que algunos piensen de que son la misma persona.
cuando hay algunas citas de la palabra que muestran que evidentemente Jesucristo está mostrando la diferencia, porque en unas pareciera que fuera la misma persona, ¿no? Pero en otras pareciera que fuera alguien distinto. Ya cuando nosotros estuvimos compartiendo el tema de la Trinidad, pudimos notar cuántas veces y en el sinnúmero de ocasiones en las que Jesucristo se diferenciaba del Padre y también se igualaba al Padre, que quiero que en este momento le podamos explicar a nuestros televidentes que Jesucristo, siendo Dios, porque en este sentido es igual al Padre, porque es Dios también, pero no es igual al Padre en el sentido de que hay una diferencia de personalidad, y además en la Trinidad debe existir una diferencia para que haya un propósito, porque si ciertamente hay unidad de propósito, hay una diferencia con respecto a cada uno tiene una función particular en el propósito de ganar y de levantar la humanidad. Entonces, que podamos explicar esto para que le podamos conducir a cada uno de nuestros televidentes a esa diferenciación, pero que también llevando a la gente a entender que hay diferenciación, pero hay igualdad en el sentido mismo de que ambos son Dios, y por supuesto incluyendo aquí al Espíritu Santo de Dios también. Cuanto a la unicidad o la unidad de Dios, Jesucristo declaró en Juan capítulo 10 versículo 30, y es un versículo que quizás lo han tomado, pero hay bien una buena diferenciación hace Jesús. Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre. No está hablando de que ellos son la misma persona, porque hace una diferenciación. Yo, Jesús y el Padre uno somos en cuanto a unidad, pero en cuanto a personas son dos personas diferentes. Entonces, nunca Jesús y el Padre son lo mismo, aunque aparentemente este versículo dijera que son el mismo, pero no es el mismo. Son uno como el Shema hebreo. Jehová uno es, pero en cuanto a la unidad, pero en cuanto a la manifestación, el Padre y el Hijo son diferentes. Correcto. Esta controversia teológica ya se trató al principio del cristianismo, precisamente porque la divinidad de Jesucristo fue atacada. Y los primeros líderes de la iglesia, los denominados padres de la iglesia, se reunieron en un concilio, el concilio de Nicea, y después de estudiar detenidamente los pensamientos, las ideologías que atacaban la divinidad de Jesucristo, ellos concluyeron diciendo que Jesucristo era de la misma sustancia del Padre. El credo niceno reza coexistente y consustancial. Dos expresiones que nos hablan de la unidad de la deidad. Para armonizar las escrituras del antiguo pacto con las del nuevo pacto, nosotros tenemos que ser honestos y reconocer que se enfatiza la unidad esencial de Dios en las escrituras del antiguo pacto, que son las escrituras del nuevo pacto las que presentan con más claridad la doctrina de un Dios manifestado en tres personas, pero sustancialmente uno. De modo que esto después fue ratificado por otro concilio, el concilio de Constantinopla, y ya aquí se consideró también la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, y se declaró de igual manera mediante un término acuñado, el término homoiousios, que significa consustancial con el Padre, pero de una manifestación personal distinta. La personalidad del Espíritu, la personalidad del Padre y la personalidad del Hijo son distintas. Entonces, Dios es una entidad realmente manifestada en tres personas, pero sustancialmente es una sola. El hebreo, cuando leía su declaración en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Las escrituras
del antiguo pacto enfatizaban en la unidad sustancial de Dios. No podía Dios mostrarse en una pluralidad plenamente porque los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos politeístas. Hemos explicado que el término Elohim bien pudo ser traducido como dioses. Es un término de naturaleza plural. Es en el nuevo pacto donde ya vemos la pluralidad de personas con mucha más claridad. Pero sin embargo, para ser justos con las escrituras y el monoteísmo del antiguo pacto, sustancialmente los padres de la iglesia dijeron, Dios es uno. Pero en esa unidad de Dios está implícita la idea de pluralidad de personas. Cuando usted lee 1 Corintios 8:6, eso es lo que se destaca allí. Un término y un pasaje que es muy usado para defender el hecho de que Dios es uno, que Dios es el Padre, y que los demás no tienen la misma calidad, no tienen la misma dignidad de Dios, las demás personas, el Hijo y el Espíritu Santo. Usan este texto. Pablo dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo, como todo un judío, experto en las Escrituras, está haciendo alusión exactamente a la misma declaración que se dio en el judaísmo, la Shema. Dios es uno, pero uno ¿cómo? Una unidad compuesta. En Dios hay pluralidad de personas, pero Dios sustancialmente es uno. El Padre es de la misma sustancia del Hijo. El Hijo es de la misma sustancia del Padre. El Hijo es de la misma sustancia del Espíritu. El Espíritu es de la misma sustancia del Hijo. El Padre es de la misma sustancia del Espíritu. Sin embargo, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. El Hijo no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Sin embargo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Lógicamente esto da lugar a que algunas personas digan, bueno, eso fácilmente no se puede entender. Desde luego que esto es un misterio que algún día será de forma bien minuciosa detallado por Dios. Pero mire, para hablar y para corroborar en cuanto a esto, la unidad de Dios. Dice la Biblia en Juan 17, cuando de una forma maravillosa Jesucristo oraba por la iglesia y por el cuerpo de Cristo, decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira esto, así como nosotros somos uno, está hablando de la unidad. Lógicamente aquí en el panel de respuesta, y en este caso, el panel de respuesta y cada uno de ustedes, nuestros televidentes, en este momento estamos siendo uno. ¿Por qué estamos siendo uno? Porque estamos en una unidad perfecta, estamos compartiendo un tema y estamos todos en un mismo sentir, por eso somos uno. Pero lógicamente hay diversidad, cada uno de nosotros piensa de una forma individual con respecto a lo que estamos tratando. Pero mira lo que dice, para que sean todos uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mira que Jesucristo ahí hace referencia a esa pluralidad. No dice, no es el mismo Jesucristo diciendo que en mí, sino que Él está utilizando una pluralidad allí para demostrar que efectivamente Él y el Padre, aunque son uno, escucha esto, aunque forman parte de la divinidad y aunque ambos, y en este caso también incluyendo al Espíritu Santo, son Dios, de ninguna forma los tres son el mismo, porque dice de una forma bien categórica, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ahí hay una perfecta explicación con respecto a este tema que estamos tratando. Ahora, yo quiero que podamos hablar de algo que en la Escritura nos muestra y se nos dice y nos lleva a nosotros a entender con respecto a esto de Jesucristo, que no es exactamente el Padre. En la antigüedad, en el antiguo pacto, se hacía mucha referencia al Padre, a Dios el Padre, y de una forma
bien preciosa, el pueblo de Israel así lo conocía. Pero había un personaje que surgía, un personaje que en varias ocasiones, y no de una manera muy evidente y muy contundente, en algunos pasajes de la Biblia, hay un personaje que apareció, que es el ángel de Jehová. Algunos no consideran al ángel de Jehová sino como un mero ángel. De allí que algunos, y Jonathan nos puede corroborar esto, que se llegó a pensar que Jesucristo, como se hacía un poco de referencia con el ángel de Jehová, que Jesucristo era un ángel, y que inclusive decían que el ángel de Jehová, o que Jesucristo es el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Otros, y tú nos compartías fuera de cámaras, que también consideraban que Jesucristo era Abadón, ¿no es cierto? El ángel del abismo, se decía así de esta manera. Pero en el Antiguo Testamento hay un ángel que es muy particular. En programas posteriores estaremos hablando acerca de la naturaleza angelical y estaremos compartiendo este tema. Pero yo creo que hoy podamos hablar un poquito acerca de ese personaje, del ángel de Jehová, para que podamos también en el Antiguo Testamento diferenciar a ese personaje que se constituye el ángel de Jehová, que no es, que entre otras cosas vamos a hablar un poquito para decir por qué ese ángel de Jehová nosotros lo consideramos como Dios, y para que de esta manera podamos demostrar que el ángel de Jehová y Jehová no son el mismo, ¿cierto? Para que de esta manera podamos mostrar la diferencia. Precisamente, la organización de los testigos de Jehová llega a decir que Jesucristo es un ángel. En uno de sus folletos llega a decir que Jesucristo es un ángel más. Toman como base de que en Tesalonicenses dice que con voz de arcángel, que el Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces dice, bueno, ahí dice que viene como con voz de arcángel. Eso quiere decir de que Jesucristo es el arcángel Miguel, que es el único arcángel que se menciona en la Biblia, por nombre propio. A pesar de que la tradición judía y la tradición católica tienen diferentes arcángeles como Rafael y otros más, pero la Biblia solamente menciona a Miguel como un arcángel. Pero lo interesante, cuando yo comparo ese texto con el libro de Daniel, donde también menciona al arcángel Miguel, en el libro de Daniel dice que él es uno de los principales príncipes, mostrándome claramente entonces que el arcángel Miguel no es el único. Y esa doctrina también enseña de que Jesucristo es el superior. Después de Jehová viene Jesucristo. Pero si yo me voy al libro de Daniel, donde dice que el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes, ya estaría igualando a otras personas, a otros seres iguales a Miguel, o sea, a Jesucristo. Por lo tanto, no podría nunca ser el arcángel Miguel Jesucristo. Y si yo entiendo bien el texto de Tesalonicenses, ahí sencillamente estaba mostrando cómo era una organización de batalla en la época. Decía con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, cuando decía, cuando se oiga la voz de mando, era cuando el rey sencillamente daba una orden. Estaba todo el ejército ahí formado, estaban los arqueros, estaba la infantería, estaban la caballería, y sencillamente el rey decía, bueno, que vayan ahora los arqueros. Era la voz de mando. Y después dice, y con voz de arcángel, era que aquel que estaba a cargo de los arqueros, cuando recibía la orden del rey, inmediatamente decía, arqueros, prepárense a disparar. Y dice, y al sonar de la trompeta, porque entonces la orden definitiva de disparar era que sonaba la trompeta, entonces el arcángel decía, ataque, y los arqueros comenzaban a lanzar sus flechas. Era lo que quería sencillamente decir Pablo allí, comparando lo que era una batalla, en ese momento lo que iba a ser la batalla final. Pero en ningún momento estaba diciendo aquí que Jesucristo era el arcángel Miguel. Es más, cuando ellos dicen que Abadón es el mismo Jesucristo, el Abadón que menciona en Apocalipsis, que es Abadón o Apolión, que quiere decir destructor, es totalmente salido de toda exégesis, porque si yo me voy al Antiguo Testamento, Abadón lo reconocen como ese ángel del abismo, ese ángel demoníaco, que estaba a cargo de recibir esas almas que morían. Estaba ahí la muerte y el Abadón, el ángel de la muerte. Entonces, nunca Jesucristo es el ángel de la muerte, porque antes él dice que viene a dar vida, y vida en abundancia. Entonces sería totalmente contradictorio decirte que Jesucristo es ese ángel de la muerte. Y el ángel de Jehová, a mí me llama mucho la atención en el relato de Sansón, de Manoah, cuando se le aparece el ángel de Jehová a la esposa de Manoah.
Y va y le cuenta a la esposa de Manoah y le dice, se me ha aparecido un hombre. Y entonces el Manoah le dice a la esposa, llévame. ¿A dónde se te apareció él? Entonces la esposa lleva a Manoah al lugar. Eso podemos mirarlo en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Y dice que cuando Manoah le pide, en el versículo 11 dice, y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿A qué nos acuerda este versículo cuando decimos a Isaías 9:6, donde se nos da el nombre de ese niño que iba a ser admirable? La expresión hebrea para admirable es algo así como sobrenatural, o sea, que iba a ser sobrenatural. Por lo tanto, aquí muestra claramente de que este ángel de Jehová era este admirable, este Padre eterno, este príncipe de paz, este Dios fuerte. Estaba haciendo entonces la distinción entre el ángel de Jehová y Jehová, mostrando claramente de que no eran la misma persona, pero sin embargo tenían la misma divinidad. Exactamente. En Isaías 63, el profeta también, refiriéndose a ese ángel, en el capítulo 63 y el versículo 7, dice el profeta, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y el versículo 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El ángel de Jehová es el mismo ángel de su faz. Ningún otro ángel tiene implícito la presencia y el nombre de Dios en él. Ninguno. Ninguno. Este es el único ángel. Por eso los teólogos le han llamado al ángel de Jehová una teofanía, una manifestación de la divinidad en forma angelical. Alguien ha dicho que debía ser mejor cristofanía, porque si nosotros nos atenemos a Santiago, cuando dice Santiago en su carta del capítulo 1 y el versículo 17, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces, el mismo que Pablo dice que habita en luz inaccesible, el mismo que Juan dice que nadie le ha visto jamás, que el único que le ha visto es el unigénito Hijo, que en los textos griegos más antiguos no dice unigénito Hijo, sino unigénito Dios. Él le ha dado a conocer. Nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente este ángel de Jehová, este ángel de su faz, no es otro que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que fue manifestado en la antigüedad en forma angelical antes de su encarnación, para que los hombres vieran y poder nosotros hoy explicar que hay una distinción personal, que el Padre no es el mismo Hijo.
como nosotros lo estamos diciendo, que el Hijo se manifestó en la encarnación, pero también antes de la encarnación, en forma angelical. Jesucristo coexistía con el Padre, como dice Juan 1:17. Él estaba en el seno del Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es el revelador. Jesucristo es el intérprete, el exégeta del Padre. El único que puede explicarnos cómo es Dios el Padre es Jesucristo. Pero Él es diferente en forma, Él mantiene su individualidad. Es una distinción personal. Sin embargo, la misma unidad sustancial. Al hablar del Espíritu Santo, el mismo Cristo también dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre enviará otro consolador. Y ese vocablo también es interesante. Otro indicando, otro de la misma naturaleza, de la misma sustancia, para referirse al Espíritu Santo. No podía ser otro el que reemplazara nada más y nada menos que a Jesucristo en medio de su pueblo, a Dios en medio de su pueblo, que otro de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Sin embargo, el Espíritu Santo es una persona individual dentro de la deidad. Mantiene una individualidad dentro de la misma deidad, dentro de la sustancia de Dios. Sin embargo, es manifestado incluso en dispensaciones diferentes. Nosotros podemos llamarle a esta dispensación la dispensación del Espíritu Santo. Así como en el antiguo pacto podemos decir que era la dispensación del Padre, y en los relatos evangélicos podemos decir que era la dispensación del Hijo. A este tiempo, después del Pentecostés hasta nuestros días, podemos llamarle la dispensación del Espíritu Santo. Personalidades distintas, individuales, pero sustancialmente un solo Dios. Ahora, ¿qué otro pasaje o qué otros pasajes podríamos nosotros encontrar para hacer referencia específicamente al ángel de Jehová? Ya hemos mostrado algunos. Por ejemplo, Jueces capítulo 6, cuando se habla de Gedeón y de la forma como él recibió esa presencia sobrenatural. Allí se le apareció un ángel que fue el ángel de Jehová, ¿no? Y hay una de las características que nosotros notamos en cuanto a la adoración a Dios, es que él recibe ofrendas. Y cuando Gedeón quiso ofrecer una ofrenda a ese ángel, él perfectamente, dice el versículo 18 del capítulo 6 de Jueces, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, ¿quién respondió? El ángel de Jehová. Yo esperaré hasta que vuelvas. Y recibió la ofrenda. Y entre tanto que Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y él la puso en una carne en el canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta piedra, y vierte el caldo. Y ahí él lo hizo así, y teniendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Dice, y el ángel de Jehová desapareció delante de su vista. Así que es otro pasaje que indudablemente muestra que el ángel de Jehová, una teofanía, una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay otro, no sé si el pastor Fabio tenga... No, sino que ahí en ese mismo pasaje que lees tú de Juan 6, que cuando comienza a aparecerle, después que vino la palabra del profeta y se le aparece el ángel, llama la atención en Gedeón cuando dice, y el ángel, versículo 12 del capítulo 6, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Llamó al ángel Señor. Es interesante eso, que el mismo Gedeón llama al ángel Señor. De lo que él vio no fue cualquier cosa. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? Y empieza. Y después que aparece en el versículo 14, ya no dice el ángel de Jehová hablaba, sino y mirándolo Jehová le dijo. O sea, estamos viendo que el ángel de Jehová, como lo he dicho, es una teofanía que muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es bien claro por la Escritura. O sea, desconocer eso es tratar de desconocer la Trinidad. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios no manifestó a Jesucristo o al Cristo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto? Es que lógicamente tenemos que entender que el contexto cultural del pueblo de Israel no permitía que Dios se manifestara con esa pluralidad
porque estaba viviendo el pueblo en un ambiente de total politeísmo, entonces un paganismo marcado. Entonces, para marcar la diferencia, Dios lo hace. Pero mire cómo Dios, de una u otra forma, Jesucristo, que vuelvo a decirlo, y lo decíamos en el programa pasado, no necesitó llegar a nacer de una virgen en esta tierra para llegar a ser hijo, sino que en la antigüedad ya se mostraba al hijo. El Salmo 2 habla de que Dios le dio una potestad al hijo. Entonces, básicamente estamos mirando que a lo largo de la Escritura hay otros pasajes que muestran el ángel de Jehová. Yo no sé si el pastor Fernando tiene algún texto allí que también nos hable del ángel de Jehová, para poderles mostrarle a ustedes que no es solamente un asunto de un solo texto de la Biblia, sino que en muchos otros textos el Cristo eterno se manifestó en la antigüedad de forma evidente, como es el ángel de Jehová. Sí, el profeta Isaías le llama el ángel de su faz. El profeta Malaquías le llama el ángel del pacto. En el capítulo 3 de Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Distinción de personas. Pero mire la categoría que se le da a ese ángel. Dios es un Dios de pactos. Que yo sepa, en las Escrituras, ningún ángel ha realizado un pacto con el hombre. Solo el Señor Jesucristo, que tiene la divinidad, puede ser representado aquí con este ángel. Y cuando nosotros vemos el ministerio de Juan el Bautista, este mensajero al cual se estaba refiriendo Malaquías era Juan el Bautista, el profeta que anunció como precursor la venida del Mesías. Dice: delante de mí. Y efectivamente, en los días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él se refirió a el Bautista como el más grande de los profetas, nacido de mujer, por su ministerio, ser el precursor, el que iba adelante, allanando el camino para que el Mesías, el enviado de Dios, pudiera ejercer su ministerio. De modo que yo creo que más evidencias bíblicas con respecto al hecho de que Jesucristo es realmente el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el ángel de su presencia, el ángel de su faz, yo creo que son suficientes para demostrarle distinción de personas, ¿sí? Pero unidad sustancial, porque aquí se le identifica como Señor y se le identifica también como Jehová en este pasaje del profeta Malaquías. Todo el contexto de ese pasaje, de ese versículo, nos habla exactamente de esa unidad de Dios, pero de una manera, manifestada de una manera distinta, en personas distintas, individuales. Nosotros queríamos, al responder esta pregunta, y teníamos dos propósitos, ¿no? Teníamos el primer propósito de mostrar que el ángel de Jehová es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también teníamos como propósito, al responder esta pregunta, demostrar que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y demostrar lógicamente que entre el Padre y el Hijo hay una distinción. No son lo mismo, no son la misma persona, ambos son Dios. El Espíritu Santo, incluido desde luego en esta manifestación, es Dios, pero no son la misma persona, hay una distinción. Si hay un texto más que podríamos utilizar, no sé si Jonathan tiene un texto más que nos pueda indicar, ¿no?, lógicamente, de lo que estamos hablando. El texto de Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dice: y dijo Jehová a Satanás. Noten ustedes que quien estaba era el ángel de Jehová con el sumo sacerdote Josué, pero al hablar este ángel dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, queda ahí como que, ¿cómo así de que Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda? Era sencillamente que ese mismo ángel de Jehová, que hemos llegado a la conclusión que era Jesús, que era el Cristo, y que él a la vez hablaba como Dios, al decirle: yo como Dios te digo que Jehová te reprenda, o que Dios te reprenda, mostrando a la vez de que eran dos personas totalmente diferentes. El ángel de Jehová, el Padre, también estaba diciendo que era lo mismo, que eran Dios, los dos. O sea, que
consustancialmente eran iguales. Además que nosotros nunca hemos dicho que el nombre del Padre sea Jehová, sino que Jehová es el nombre de la divinidad. Ahora, quiero que antes de continuar podamos aclarar esto. En la antigüedad, el ángel de Jehová permitió adoración, la gente se pudo postrar a sus pies, pero cuando ya se manifestó Jesucristo, de la forma como nosotros le vimos, que vimos su gloria como el unigénito del Padre, desde ese momento ningún otro ángel puede, ni debe, ni es permitido por la palabra que reciba adoración. Así es. Cuando Juan, en la revelación del Apocalipsis, quiso postrarse ante un ángel porque le pareció algo tan sublime, tan extraordinario, el ángel le dijo: oye, ven acá, no te postres, que yo soy consiervo tuyo. Es decir, un ángel no recibe adoración, porque para los ángeles esto no les está permitido. Y en este tiempo, y siento en mi corazón decirlo, ha habido mucha manifestación con esto de los ángeles, y se ha ido un poco desviando la doctrina de la palabra, donde ciertamente hay ángeles. Nosotros no podemos desconocer los ángeles, porque son ministradores, son ángeles, son sí, para aquellos que hemos heredado la salvación. Pero nosotros no podemos ahora comenzar lo que ha entrado en este tiempo, que es el concepto de la nueva era, que tener relación con los ángeles, colocarle nombre a los ángeles. Yo no sé que le han colocado nombre. La Biblia no hace mención de nombres de ángeles, a no ser que sean estos ángeles de Gabriel y Miguel, que son los nombres específicos que se ha hablado de los ángeles. De resto no hay otro nombre que en la Biblia se incluya. Así que cualquier otro nombre que le quieran dar a un ángel para tener relación con él, hay gente que dice que hay que invocar a los ángeles, y entonces se tiene una relación con los ángeles, se comparte con los ángeles, se habla con los ángeles, se platica con los ángeles, se le pide a los ángeles, y eso básicamente no es correcto, porque la palabra de Dios nos indica que son ministradores de Dios para aquellos que hemos heredado la salvación. Y no podemos ahora entrar, porque la relación con el único que nosotros debemos tener es con la divinidad. De resto no podemos tener relación alguna con alguien, porque dijo Jesucristo: nadie viene al Padre sino por mí. Y no es ningún ángel, ni Moroni, ni ningún otro nombre que le quieran poner, porque es que le han colocado nombres a los ángeles para que de esta manera se pueda llegar. Escúchame, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay más. No podríamos incluir allá ningún ángel, por muy hermoso que éste sea. Ahora, y Pablo, Fernando, Pablo fue claro en esto. Antes de decirte esto, llama la atención que el ángel de Jehová tuvo su manifestación en el Antiguo Testamento, la revelación, pero ya en el Nuevo Testamento desaparece el ángel, lógicamente, porque aparece Cristo, la encarnación, se manifiesta el Dios en la persona de Cristo. Pero en cuanto a esto de ángeles, que bueno, ahora está muy de moda, que tú te compres un muñequito que parece un ángel y le pones el nombre, y a ese ángel le pones la velita, y citando el versículo que tú dijiste de Juan 14:6, que el único acceso al Padre es Cristo, aún dice Pablo que si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio al que has escuchado, pues no lo recibas. Ahora, porque cuando tú entras en ese culto de ángeles, puedes entrar en el culto de los espíritus, y no son ángeles los que te están hablando, sino demonios, imitadores, y tú crees que te estás hablando con un angelito, y no es un angelito, sino un demonito que te puede hacer bastante daño. Una evidencia bíblica más al respecto de la distinción del Hijo y del Padre, nosotros la vemos en la profecía de Daniel. El capítulo número 7, el profeta Daniel tiene una visión profética aquí. Desde el versículo 9 en adelante, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El profeta Daniel tiene esta visión de la majestuosidad del trono de Dios, pero mire que hace mención de un anciano de días en estos dos versículos que hemos leído, el 9 y el 10. Más adelante, en el versículo 13 de ese mismo capítulo, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este hijo de hombre gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Si usted no ve distinción aquí entre dos personas que tienen la misma calidad, anciano de días y el hijo del hombre, yo no sé entonces qué usted podrá ver allí, pero allá hay dos personas distintas. Dos personas distintas. Y concuerda eso con Apocalipsis capítulo 5. Dice, desde el versículo 1 en adelante, Apocalipsis 5 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice el versículo 7: y ¿vino quién? Ese cordero. Vino la raíz de David, vino el que había vencido, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dos personas. Ahí está el Padre y está el Hijo. Si no está el Padre y el Hijo, quisiera saber entonces quiénes son, porque definitivamente más contundente estos pasajes para hablar de dos personas distintas, pero con la misma dignidad, yo creo que no existen pasajes. Y Pastor Fernando habla del Cordero como inmolado. Y Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando de Cristo y el Cordero. Indudablemente. Mire, cuando nosotros estamos mirando estos pasajes, porque algunos han pensado que son lo mismo, que son el mismo, uno podría incluir más. Yo puedo añadir algunos otros. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 23 dice: pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, está hablando de la resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Padre. Es decir, no es el mismo, ¿ok? Son Dios, pero no son el mismo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, mira que Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sería absurdo decir que Jesucristo estaba hablando con el Padre, siendo que el Padre era Él mismo. Santo. ¿Cierto? Y además Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En manos de quién estaba encomendando su espíritu Jesucristo? Cuando dice Elí, Elí, lama sabactaní, ¿se acuerdan que decían: oye, a Elías llama a este? Sabiendo el que le estaba oyendo, estaba claramente notando que Jesucristo estaba hablando con alguien más. Y cuando en el huerto de Getsemaní, él hablaba y hablaba con el Padre y todo lo demás, él allí decía: Padre, Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el mismo Padre, ¿con quién hablaba Jesucristo en el sinnúmero de ocasiones donde Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya? ¿Ah? ¿Con quién hablaba? Evidentemente estamos hablando de una diferenciación que lógicamente se notó mucho más evidente porque teníamos aquí a Jesucristo. Muchas doctrinas erradas toman ese texto que usted mencionó al decir: Padre, encomiendo mi espíritu. Están diciendo, te das cuenta, es inferior porque está encomendando su espíritu al Padre, pero era en esos momentos, como eran dos personas totalmente diferentes, él estaba encomendando su espíritu al Padre. Pero sin embargo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, mírelo, ¿a quién se encomienda Esteban? Esteban dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí era Esteban ya encomendando su espíritu a Jesús, mostrando de que también era divino, pero diferenciando. Jesús se encomendó al Padre y él, Esteban, se encomendó al Hijo. Efectivamente, hermano Jonathan, y es que se pierde de vista el hecho que en Jesús habían dos naturalezas. Y muchas veces él hablaba como un ser humano, semejante a nosotros, en semejanza de carne de pecado, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces hay ocasiones en que las expresiones
que usted lee en la Biblia que son dichas por el Señor, las dice como un ser humano. Así es más, es. la tentación en el desierto no fue a la divinidad, porque Dios no puede ser tentado. Jesucristo es Dios. Ya hemos llegado a la conclusión de que Él no fue creado, ¿no es cierto? Ya llegamos a la conclusión de que Él es eterno y que participa de la eternidad como un atributo de la divinidad. Cuando nosotros miramos algunos pasajes que indudablemente podrían llevar a la persona a decir, porque Jesucristo mismo lo expresaba, y él hablaba de la diferencia entre Él y su Padre, algunos han llegado a esa conclusión de que un hijo nunca, por muy extraordinario y avanzado que sea, jamás será igual al Padre. Algunos han dicho con esto que el concepto de la Trinidad, que ya lo mencionamos en nuestro programa anterior, que el concepto de la Trinidad no existe, porque Jesucristo y el Padre no solo son dos seres distintos, sino que además de ser distintos, el uno no tiene ningún tipo de relación desde el punto de vista divino con el otro. Pero cuando nosotros miramos otra gran cantidad de pasajes, y bueno, eso también nos va a ayudar muchísimo el conocimiento que Jonathan haya adquirido, porque en el lugar donde, en esa denominación en la que tú estabas, no solamente se decía que Jesucristo había sido creado, sino que como consecuencia, y lógicamente al decir que Jesucristo no fue creado, o al decir que Jesucristo fue creado, se está diciendo automáticamente que Él no es eterno y por consecuencia no es Dios, y utilizaron una gran cantidad de pasajes para decir que Jesucristo no es Dios. Yo creo que podamos hoy, y a lo largo de este programa, de pronto esta pregunta nos va a tomar todo el resto del programa, pero yo quiero que podamos entender, explicar de una manera muy, muy minuciosa cómo a lo largo de la Escritura se muestra a Jesucristo como Dios. Bueno, la verdad es que una de las principales doctrinas de muchas sectas es negar la deidad de Cristo. Eso yo lo entiendo, porque la palabra en el libro de 1 Corintios dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, a no ser que sea por medio del Espíritu Santo. Y precisamente para uno llegar a reconocer de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es Señor sobre nuestras vidas, uno tiene que tener el Espíritu Santo como ayudante, como ese que nos enseñaría, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que haría Él. A mí me pasó. Yo duré muchos años negando la deidad de Cristo. Por esto el tema preferido mío ahora es hablar de la deidad de Cristo, porque duré tanto tiempo negándolo que no sé si me alcanzará mi vida para poder retribuir todos esos años que negué la deidad de Cristo. Y he encontrado una serie de textos que antes no sé por qué no los veía. Sinceramente no sé por qué no los veía, esos textos donde me muestran claramente que Jesús es Dios. Un texto que me gusta mucho y que lo muestra claramente es el texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dice el texto: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo está diciendo aquí claramente de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora uno se pregunta, ¿fue Pablo solamente el que dijo esto? Si nosotros miramos, los discípulos también llegaron a reconocer esto. Cuando yo me voy al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando ya Jesucristo había resucitado, y los discípulos estaban reunidos en un lugar y le dijeron una vez a Tomás, hemos visto al Señor. Tomás no creyó. Y Tomás dijo, no, a menos que ponga yo mis dedos en su llaga, yo no creeré de que Él ha resucitado. Y precisamente en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 26 en adelante dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí primero Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿En qué tenía que creer Tomás? Es la pregunta. Tomás contesta en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿En qué tenía que creer Tomás? En que Jesús era Dios. Así es. Y en el versículo 29, ¿qué le contesta Jesús? Porque si yo le digo al pastor Fabio, usted como abogado, ¿qué es? El pastor Fabio me va a decir, yo no soy abogado, yo soy médico. De igual manera, si Jesucristo no era Dios, y Tomás aquí le estaba diciendo que era Dios, Jesucristo tuvo que haberlo corregido, si no era Dios. Pero Jesucristo le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? O sea, Jesucristo le estaba diciendo a Tomás, tenías que verme y meter tu mano aquí en mi llaga para creer que yo soy Dios. Inmediatamente dice que se regocijaron por esto y pudo Tomás por fin reconocer la deidad de Cristo. Si yo comienzo a mirar no solamente esto, sino la historia de los hebreos, ellos le cantaban muchos cánticos a Dios, a Yod-Heh-Wah-Heh, como llamo yo el tetragramatón, las 4 palabras en hebreo. Ellos le cantaban cánticos a él. Y a mí me sorprende mucho que yo leo cánticos que le cantaban a la divinidad, los hebreos. Por ejemplo, en el Salmo 102, en el verso 25, donde dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Le decía al pueblo de Israel a Dios, se lo cantaban a Dios estos salmos. Pero luego el pueblo cristiano, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, en el libro de Hebreos podemos darnos cuenta, comienza a cantarle también a nuestro Señor Jesús. Y mire precisamente la terminología que ellos utilizan. En Hebreo 1:10, cuando se refieren a Jesucristo y le dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. El mismo salmo que le cantaban los hebreos a la divinidad, que llamamos Jehová, en los salmos se llama Jehová, se la cantaban los primeros cristianos a Jesucristo, reconociéndolo como Dios. Entonces nosotros podemos ver, y yo sé que los demás pastores tienen muchos otros textos en la palabra que nos podrían indicar que efectivamente Jesucristo es Dios, no es un Dios, ¿cierto? Había una versión que tú utilizabas mucho, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo, que decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Se habla allí no como Jesucristo declarándole como Dios perteneciente a la divinidad, sino como un Dios. Alguien decía, cuando Dios le preguntaba en una investigación que hicimos, ¿crees tú que Jesucristo es Dios? Y se respondió, esta persona nos respondía diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios de la misma manera que creo que todo hombre es Dios. Porque mire, hay una cosa que el hombre o que el enemigo siempre ha querido hacer a lo largo del tiempo, es al hombre levantarlo a una categoría de Dios, en el sentido de colocarle al hombre. Hay gente que no tiene reparos al decir que el hombre es Dios también. Entonces colocan a la criatura al mismo nivel del creador, pero cuando se trata de Jesucristo siendo Dios, lo quieren minimizar a la categoría de un hombre extraordinario, pero simplemente un hombre nada más. Entonces yo quiero que podamos hoy además, y los pastores Fabio y Fernando nos pueden ayudar también, a poderle explicar a nuestros televidentes que aparte de los textos que ya hemos utilizado, hay muchos otros textos en la palabra de Dios, las mismas declaraciones de Jesucristo, cuando Jesucristo habló, una de las cosas que, y el texto que ahorita el pastor Fabio, el pastor Fernando leía, que hablaba de que antes de Abraham yo soy, está hablando, y el problema fue que los oyentes de aquel entonces sabían perfectamente que cuando se declaraba esto, se estaba haciendo igual a Dios, porque de esta manera, así Jesucristo lo enseñó. Yo quiero que podamos entonces ayudar a nuestros televidentes con mayor documentación bíblica para este tema en particular. Mira, Pastor Elio, hay cosas que uno o las cree o no las cree. Jesucristo dio en el libro Apocalipsis,
en el capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. La palabra principio es el griego arqué, que quiere decir donde se originó todo. Dice el Señor, está hablando Cristo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O Jesús era Dios o Jesús era un loco. Yo creo que Jesús era Dios, porque él mismo se declaró, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que es, el Todopoderoso. Entonces, es una declaración donde él mismo se declara que él es Dios, el Todopoderoso. Ahora, revisando la Escritura, en los evangelios, en las cartas, en todas las cartas, en las epístolas, encontramos que hay nombres que se le dan a Cristo, que son nombres de deidad. El mismo Dios, cuando el arcángel Dios, y se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El título de Cristo es un título divino. El título de Señor, que era un título que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento, el Adonai, a Cristo se le daba Señor, el que citó Jonathan de Tomás, que dijo Señor mío y Dios mío. O sea, lo adoró y lo declaró como Dios. Hay tantos nombres que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento que muestran su deidad. Y declaraciones como que él dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. O sea, la que dijo el pastor Fernando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, son declaraciones donde se muestra que Él es Dios. Yo creo que el peso argumentativo de demostrar que Jesucristo no es Dios no debe recaer realmente sobre nosotros, porque hay evidencias muy contundentes, pasajes muy contundentes, por supuesto que apoyan la divinidad de Cristo. Sin embargo, pues estos mismos textos que nosotros estamos usando, falsos maestros los tuercen. Por ejemplo, el pasaje que nuestro hermano Jonathan acaba de mencionar con respecto a Tomás. Algunos teólogos, algunos intérpretes han dicho que Tomás no dijo eso, que Tomás no dijo Señor mío y Dios mío, sino algo así como Señor mío y Rey mío, porque hay cierta similitud entre los dos vocablos, Señor mío y Dios mío, o Dios mío con el término Rey mío, pero es absurdo. ¿Con qué propósito, con qué objeto va a hacer este cambio, esta interpretación? Y como Jonathan lo explica, si esto no hubiera sido cierto, Jesús lo hubiera corregido inmediatamente. Claro que sí. Mire, el apóstol Pablo, este pasaje también es contundente. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice el apóstol, porque en él, está hablando de el Señor Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo creo que si ningún otro pasaje de la Escritura lo dijera, este solo pasaje lo está diciendo todo. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por supuesto, es un misterio. Como la divinidad eterna, como la divinidad infinita, como la divinidad siendo tan inconmensurable, la divinidad va a habitar en un ser humano. Ese es el gran misterio, lo que nosotros llamamos la encarnación del Hijo. Dios se hizo carne, Dios se encarnó. La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana se dio en la persona de Jesucristo. Él es un ser único en la historia, un ser único en la historia, como Él nadie más, porque en Él habían dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y eso es algo que no debemos perder de vista. Él, sin dejar de ser Dios, asumió toda la humanidad. Alguien dijo este bello pensamiento: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Y efectivamente eso es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Vemos a Dios el Hijo tomando toda la humanidad para, por su ministerio, su enseñanza, su ejemplo, llevar a los hombres de una condición caída, llevarlos a una condición glorificada, llevarlos a ser semejantes a Él mismo. Jesucristo es el modelo, es el molde que Dios está usando
para levantar una familia. Por eso a él se le llama padre, porque él es padre de una generación espiritual. Él es padre espiritual de toda la generación de creyentes que hoy se está levantando. Cuando nosotros entonces podemos ver estos textos, y yo sé que hay muchos otros textos que a lo largo de la palabra nos podrían indicar que Jesucristo no es un Dios, sino que es Dios, tiene los mismos atributos que tiene la divinidad, omnipotente, omnipresente, omnisciente, hablando de esa característica extraordinaria que es la soberanía de Jesucristo. Y ese texto que ahorita mismo el pastor Fernando decía que porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Es que ese texto es abundantemente rico para poder indicar esto maravillosamente. Yo quiero que Jonathan nos diga cuando ustedes leían este texto, cuando estoy hablando cuando tenías la opinión de que Jesucristo no era Dios, cuando a ti se te enseñó que Él no era Dios, que simplemente era un Dios y que fue creado, y bueno, se le dio un nombre y se decía también que Jesucristo era el mismo arcángel Miguel, y bueno, tal y qué sé yo, que ahora nos vas a compartir un poco de eso. Cuando tú leías y escuchabas a alguien decir esto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de que Él es la imagen visible, mire, y eso también es precioso, Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Filipenses, en el capítulo 2, cuando dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó la condición de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, bueno, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2, del capítulo, versículo 4 en adelante. Cuando nosotros miramos eso, y cuando se veían esos textos en la palabra, el Apocalipsis, que es un libro bien riquísimo para poder compartir acerca de la divinidad de Jesucristo, ¿qué opinión en ese entonces te merecían cada uno de estos textos tan contundentes por Dios? Porque lo primero que ocurría era que no leíamos una buena traducción. Leíamos la traducción que nos habían fabricado. Yo le digo fabricado. Para poder entonces apoyar cada una de sus doctrinas. Cuando yo leía Colosenses 2:9, mire lo que yo leía. Porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. De la cualidad divina. Entonces, ¿qué entendía yo? Que las mismas cualidades que tenía Dios, Dios se las había dado a su Hijo, y por lo tanto no entendía que moraba plenamente la divinidad, sino que moraba simplemente sus cualidades. Era la enseñanza que teníamos. Era algo así como Jesucristo fue constituido Dios para nosotros. Una expresión que estoy oyendo últimamente mucho. Que Él no es Dios, sino que Él fue constituido Dios para nosotros. Creo que se desprende de ese pasaje. Pues los testigos de Jehová, ellos mencionan aquí, sencillamente era que Jesucristo, al igual que, como dijo el pastor Helio, al igual que nosotros también podemos ser dioses, Él también, pues era un Dios. Textos tan contundentes como el que mostró el pastor Fabio, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y quiero traerlo a colación porque si ustedes notan ahora en qué forma es traducido este texto acá en la traducción del Nuevo Mundo, dice: yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. La expresión Jehová Dios nunca aparece en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece la expresión Kyrios, que quiere decir Señor, y indistintamente se le da a Jesucristo y se le da a Dios la expresión Kyrios. Hay veces nosotros estamos leyendo la Biblia y cuando le habla Señor no sabemos si está hablando de Dios o de Jesús, simplemente se le da el mismo título, porque para los escritores era lo mismo, hablar de Dios o hablar del Señor. Entonces ellos utilizan este texto y agregan la expresión dice Jehová Dios, traducen Kyrios allí por Jehová, Jehová Dios. Por lo tanto inmediatamente ya uno decía, el alfa y el omega es Jehová Dios, pero las cosas no pueden ser perfectas, porque uno con esta misma traducción uno puede mostrar de que el alfa y el omega también era Jesús, porque en el versículo 17 y 18
y dice, y él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último, y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En estos momentos nos decían que el primero y el último era Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el primero en haber sido resucitado directamente por Jehová, y era el último porque era el último en haber sido resucitado directamente por Jehová. Nadie más había sido resucitado directamente por Jehová, solo Jesucristo. Eso era lo que se nos enseñaba. Pero si yo me remito al capítulo 22 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 12, ya ellos dicen que el alfa y el omega es Jehová y el primero y el último es Jesucristo. Pero en el capítulo 22, versículo 12 en adelante dice, mira, vengo pronto y el galardón que doy está conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. O sea que el mismo que es el alfa y la omega, es el mismo que es el primero y el último. Y una vez que dice, vengo pronto, y en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y contesta Juan, amén, ven, Señor Jesús. Mostrando claramente de que el alfa y la omega era el mismo primero y el último, que era el Dios, el Todopoderoso. O sea que ese último versículo todavía no lo han corregido, ¿no? No lo han arreglado. No, ese no lo han podido arreglar todavía. Sí, sí. Entonces, mire, la Biblia es bien clara, bien hermosa cuando muestra esto. Pero ahora yo quiero que podamos mirar esto. Cuando en la Biblia se hace mención entre la distinción del Padre y de Jesucristo, por ejemplo, se llama a Jesucristo. Hay un texto que habla de que hay un solo Dios, que creemos en un solo Dios. Yo quisiera que pudiéramos buscar ese texto que dice que tenemos un solo Dios y un solo Señor, para que, y se ha utilizado mucho ese texto para decir básicamente que Dios es uno solo y que es el Padre, que Dios es uno solo y que es Jehová, y que Jesucristo no es igual al Padre, que no pertenece a la divinidad. Yo quiero que podamos nosotros mirar, porque además en la palabra, en los pasajes, por ejemplo en la carta, en el Evangelio de Juan, se hace mucha referencia a eso. Ahí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es un texto. Hay otros textos que hacen también referencia a esto. Pero entonces, cuando se habla de Jesucristo como hombre y mostrando la diferencia, ¿qué podríamos nosotros decir para argumentar que Jesucristo es Dios también? Aun cuando Jesucristo mismo decía frases como esta, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú que ha visto muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Entonces, hay otros pasajes que de pronto podrían indicar que Jesucristo tiene una distinción entre el Padre. Entonces, yo quiero que podamos explicar que esa distinción que existe no es una distinción para decir que uno es Dios y el otro no es Dios, sino para decir que hay una diferenciación con respecto a funciones y no precisamente con respecto a la divinidad. El texto bíblico, el que está en Efesios 4, cuando 5 y 6 dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero en cuanto a la funcionalidad, llama la atención de que si la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie, Dios no permite que se le rinda adoración porque caeríamos en la idolatría. En el texto bíblico que tú lees de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, dice que por lo cuanto Él se humilló, Dios lo exaltó, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Cómo Dios, si Él no comparte su gloria, poniendo que con nadie, le da un nombre a Jesús para que la gente lo adore y lo glorifique? O sea, sería bien ilógico, que sería contra toda doctrina de la Biblia si Dios no comparte su gloria. Ahora, el mismo Jesús le dio autoridad a sus discípulos para orar por los enfermos y reprender en su nombre. O sea, le dio el poder y la autoridad, demostrando que Él era Dios. Ahora, en cuanto a Padre e Hijo,
es en cuanto a la relación de Dios con el hombre, porque Dios se hizo hombre para tener una relación personal con el hombre. Por eso es la diferenciación de que el Hijo, el Padre, en cuanto a la relación en el plano humano, para poderse relacionar con el hombre, Dios tiene que usar estos términos para que el hombre pueda entender todo el complejo de Dios. Podemos nosotros decir, sin temor a equivocarnos, que Jesucristo es Dios. La Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Hay una multiplicidad de textos en la palabra que nos indican que esto es así. El mismo Espíritu Santo dice que Él glorificaría a Jesucristo como una forma de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer esto que es una doctrina extraordinariamente difundida a lo largo de la Escritura. Y hay personas que de pronto podrían tener aún dudas con respecto a si Jesucristo es Dios o no lo es. Yo les invito y les invitamos a través del panel de respuestas a que cada uno de ustedes pueda meditar un poco en el libro o en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un propósito y es efectivamente demostrar que Jesucristo es Dios. Él forma parte de la divinidad, no es igual al Padre. Ya lo decíamos en nuestro programa anterior, que en la Trinidad, en la Triunidad, por supuesto hay diferenciación, pero cuando nosotros miramos ya a Jesucristo, lo estamos notando como un Dios, y como Dios básicamente, como que alguien que forma parte de la divinidad. No es un Dios, sino que forma parte de la divinidad. Escuche esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y para terminar, yo quiero citar ese pasaje de Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.